director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Y una vez más nos encontramos aquí gozosos y animados en la Radio Corporación de Viña del Mar para dar inicio a nuestro programa Coyuntura. Explico el nombre una vez más, coyuntura. Esta palabra significa lo que está pasando, la situación que se está dando en este momento. Es algo así como un sinónimo de la contingencia. La coyuntura se refiere específicamente a ese aspecto que está motivando, a ese aspecto que está moviendo la contingencia nacional. El tema que nos ocupa durante este tiempo ha sido las candidaturas presidenciales. Pero ahora, en este momento, hay una piedra en el zapato. Hay, por así decirlo, un problema muy serio que se está originando y que puede perjudicar gravemente las candidaturas presidenciales, que es el refichaje. De eso vamos a conversar, eso le vamos a explicar en esta tarde para que usted, estimado hermano y hermana, esté enterado. Pero digamos lo más importante, este año 2017 hay elecciones presidenciales en nuestro país. Sí, si quiere póngale una marquita ahí al calendario. El domingo 19 de noviembre hay elecciones presidenciales. Ese día vamos a tener que elegir al hombre que va a conducir los destinos del país por 4 años a partir del 11 de marzo del año 2018. Y como ya le hemos dicho antes, hay 31 candidatos a la presidencia. Sí, 31 candidatos a la presidencia. Y como ya se lo hemos dicho claramente, 26 de ellos no nos sirven. Y yo estoy hablando como evangélico. 26 de estos 31 candidatos no nos sirven. Solamente hay 5 candidatos que son aceptables para las pretensiones del pueblo evangélico, que como siempre se trata de defender y promover los valores cristianos. Y quisiera decirles que en estos días las encuestas nos presentan a los 2 candidatos más potentes, que están punteando, ¿no es cierto?, que van en los primeros lugares, y estos son Sebastián Piñera y Alejandro Guiller. Pero quisiera decirle que ambas candidaturas están en serio peligro, una de caerse y la otra de no proponerse. Y esto es por el tema del refichaje, que es de lo que vamos a conversar y aprender en esta tarde. Pero le anuncio, es muy importante que usted sepa que este programa Coyuntura es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. La Iglesia Cristo, tu única esperanza, está ubicada en la calle Valparaíso, número 1233. Precioso edificio. Y las reuniones se celebran los días martes y jueves a las 19:30 horas. Y el día domingo a las 11 de la mañana. Quisiera decirle que estábamos reflexionando en un estudio muy reciente, solamente que tiene que ver con la comuna de Viña del Mar. En Viña del Mar, una comuna donde hay estadísticamente 325.000 habitantes. Viña del Mar tiene 325.000 habitantes. De esos, 36.000, escúcheme bien, 36.000 se identifican como evangélicos. Usted pensará que el número es más o menos alto, pero la verdad es que porcentualmente es bajo, porque el promedio nacional de los evangélicos es del 20 al 25. Por lo tanto, aquí tendríamos que estar llegando a los 70.000, así que es bajo el número de evangélicos. Sin embargo, 36.000 es una buena cantidad. Pero yo quisiera decirles algo que usted no sabe y que probablemente muchos no sepan, al igual que usted. De estos 36.000 evangélicos que hay en Viña del Mar, solamente 20.000 están asociados
a alguna iglesia evangélica de la comuna. Estoy hablando solo de Viña del Mar. 20.000 están asociados a alguna iglesia evangélica aquí en Viña del Mar. Digámoslo con claridad, hay 200 iglesias evangélicas en la comuna de Viña del Mar. Eso significa que hay 16.000 viñamarinos que se identifican como evangélicos, pero que no están asociados a ninguna iglesia evangélica en la comuna. Bueno, este es un dato para saber, pero yo lo he comentado porque quiero entregarle un mensaje a esos 16.000 viñamarinos, viñamarinas, tanto jóvenes, señoritas, como personas adultas, ancianos, ancianas, que se identifican como evangélicos, pero no están asociados a ninguna iglesia. A eso, a usted, si usted es uno de ellos, le hago esta cariñosa invitación. Aquí, en pleno centro de la ciudad, hay una iglesia dinámica, vigorosa, en avivamiento, la iglesia Cristo, tu única esperanza. Venga aquí, es muy fácil llegar porque está solamente a 2 cuadras del terminal de buses. No hay otra iglesia en Viña del Mar tan central como esta y que lo van a recibir con los brazos abiertos. También quiero explicarle que la Radio Corporación está ubicada en el 3er piso del edificio donde funciona el templo de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Y usted la puede sintonizar en el dial, en el número AM 900. Pero lo más importante, porque en el AM 900 solamente la pueden escuchar los habitantes de la provincia de Valparaíso y tal vez un poquito más allá, ¿no es cierto?, a lo mejor en toda la quinta región. Pero lo más importante es que en el resto del país y en todo el mundo, las personas, los creyentes, pueden ver, sintonizar la Radio Corporación de Viña del Mar y también verla, porque las emisiones de los programas se transmiten vía online, allí en www.corporacionviñadelmar.cl. Así que si usted está en otra parte, ¿no es cierto?, tiene un amigo, un pastor que le gustaría que escuchara este programa, entonces www.corporacionviñadelmar.cl. Allí nos va a escuchar. Y no solamente escucharnos, sino también vernos. Y nosotros normalmente estamos aquí mirando la cámara web que nos está grabando y emitiendo saludos y también a veces mostrando documentos a las personas. Así que usted que está allí, un saludo cariñoso para usted. Normalmente me acompañan 2 o 3 panelistas. Hasta el momento no han llegado hasta acá. Es muy probable, ¿no es cierto?, que hayan tenido problemas de agenda, como se dice hoy día, cuando una persona no puede asistir a algún lugar, dice que tiene problemas de agenda. Bien, pero si es así, yo le deseo a los panelistas nuestros, ¿no es cierto?, un abogado, un microempresario, un profesional, digamos, que les esté yendo muy bien en todo aquello que estén haciendo. Bien, como usted sabe, nuestro programa consta de 2 secciones. Primero que nada, hay un mensaje, hay un comentario bíblico, ¿no es cierto? Podríamos decir, digamos, que equivale en un periódico escrito al artículo editorial. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, está el tratamiento mismo del tema, que hoy día se llama el refichaje. Bien, vamos entonces a ir a la palabra de Dios en esta tarde, porque a partir de un versículo bíblico vamos a hacer una reflexión en lo que estamos nosotros tratando en este día, porque la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, respalda este trabajo de enseñarle a los cristianos y a los evangélicos que también tienen una responsabilidad con su país. No solamente es el reino de Dios, sino que tenemos una responsabilidad con nuestro país. Vamos a escuchar una alabanza al Señor y enseguida el mensaje breve de la palabra.
Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la nada que fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Oh, resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria aquel que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria que venció. Nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea La palabra de Dios en esta tarde se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Es muy cortita,
la palabra, pero es profundamente significativa. Dice así en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas palabras, esta frase tan incisiva, fueron dichas por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Los corintios, ¿no es cierto?, los hermanos de la iglesia de Corinto, vivían en una sociedad con mucha idolatría, y frente a ellos, el apóstol Pablo en la carta, en la primera, les pone como ejemplo a los hebreos que salieron de Egipto. Utilizamos el concepto hebreo, no es muy frecuente, muy popular dentro del lenguaje evangélico, pero dado, digamos, el impacto que ha tenido la telenovela de Moisés. Bueno, los hebreos, cuando eran esclavos en Egipto, ellos también vivieron en una sociedad llena de idolatría. Se estima que los dioses de Egipto sobrepasaban los 3.000. Y mire lo que le voy a decir, se estima que los dioses existentes en el Imperio Romano, muchos países, muchos pueblos, eran más de 33.000 dioses. Y los hebreos, acostumbrados a vivir en esa cultura, en donde la gente decía, no decía Dios mediante, sino dioses mediante, o los dioses nos ayuden, ¿no es cierto?, esa influencia le llegaba a los hebreos. Y como los dioses de Egipto, como asimismo los dioses romanos, tenían forma, ¿no es cierto?, tenían un diseño parecido al cuerpo humano en muchos casos, y el Dios de los hebreos y el Dios de los cristianos es un Dios invisible. Entonces, digamos las cosas claramente, los hebreos tenían problemas para poder mantenerse firmes, ¿no es cierto?, en la adoración de su único Dios. De hecho, la invisibilidad del Dios de los hebreos era motivo de burla por parte de los egipcios, quienes normalmente se reían del Dios de los hebreos porque le decían el Dios invisible. Y ellos se preguntaban en tono jocoso y burlesco, ¿cómo puede existir un Dios invisible? Bien, tenemos la situación también en Corinto durante el Imperio Romano, que era muy, muy parecida. Y el apóstol Pablo, si ustedes ven allí el capítulo, ¿no es cierto?, 10 de Corintios, les está explicando a los hermanos de Corintios, ¿no es cierto?, a los corintios les está explicando las caídas que tuvieron los hebreos con relación a esta. Y, ¿no es cierto?, alude en forma específica a esa ocasión cuando Moisés debió subir al monte para estar en la presencia de Dios y demoró más de los días estimados, ¿no es cierto?, y por lo tanto los hebreos cayeron en el horrible pecado de construirse unos dioses de oro, adorarlos y alabarlos, dándoles a ellos la gloria porque los habían sacado de Egipto. Pero también dice la Escritura que después de ese culto idolátrico a esos dioses, a esos becerros de oro, ellos, ¿no es cierto?, cayeron en la borrachera. Y la borrachera les llevó a la inmoralidad sexual. Y la Escritura dice que ese día la mano de Dios cayó como castigo sobre ellos y murieron más de 23.000. Entonces, el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos corintios esta terrible experiencia de los hebreos para exhortarles a mantenerse firme y no caer en la idolatría existente allí en el Imperio
romano. Y usted sabe que efectivamente es así. Aquí tenemos nosotros en la Escritura, también el apóstol Pablo dice que él, paseándose por Atenas, miraba los santuarios y las imágenes interminables de los diferentes dioses que se adoraban en el Imperio Romano. Incluso encontró, dice, un santuario, una estatua, una imagen a un dios desconocido, que ustedes saben que el apóstol Pablo lo aprovechó como una ilustración para entregar un mensaje. La idolatría es un tema serio, conflictivo, que llega mucho al corazón de Dios, ¿no es cierto? Es de verdad uno de los mandamientos principales y el que le causa más dolor a Jehová nuestro Dios, no hacerse, ¿no es cierto?, ni adorar dioses ajenos. Tristemente, ¿no es cierto?, cuando el catolicismo llegó a América, encontró también mucha idolatría. Había mucha idolatría, digamos, entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas, aunque tenemos algunos dioses que eran más populares e importantes que otros. Y cuando el catolicismo llegó a estas tierras, no luchó contra la idolatría existente, sino que la asimiló, ¿no es cierto? Permitió que la gente siguiera adorando a sus dioses, pero, como usted sabe, le dio nombres cristianos, particularmente utilizando la figura de la Virgen. Y así tenemos la Virgen de Lovaje, la Virgen de Andacollo y la Virgen de la Tirana, etcétera, que eran pueblos que tenían sus diosas. Entonces los católicos lo único que pudieron enseñarles a ellos de que ahora ya no se llamaba la Virgen, o sea, la diosa tanto, sino que ahora se iba a llamar la Virgen de la Tirana y iba a representar la figura de María. Bueno, de este tema de la idolatría les habla el apóstol Pablo a los Corintios allí en el capítulo 10 de su primera carta, y les dice que ahora que han conocido al Señor, ahora que ya están firmes en la gracia de Dios, sirviendo a Dios como cristianos, miren que no vayan a caer de nuevo en la idolatría, porque si Dios no perdonó a su pueblo, los hebreos, del pecado de la idolatría, tampoco ha de perdonarles a ustedes, porque Jehová nuestro Dios es un Dios celoso. Así que ahora que están firmes, no vayan a volver a caer. O como dice exactamente la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Bien, les cuento que he utilizado este versículo bíblico, pero lo he explicado, ¿no es cierto?, para recuerdo de todos nosotros, para referirme al tema que también nos convoca en esta tarde, en la segunda parte del programa, que tiene como tema de fondo las candidaturas presidenciales, pero como tema específico el tema del refichaje. Porque tenemos en este momento algunos candidatos que están bastante firmes. Digamos que los 31 candidatos a la presidencia de la República manifiestan, ¿no es cierto?, una gran convicción personal y una firmeza en su decisión de postular. Todos están decididos, están firmes y ya están recorriendo el camino para postular a la presidencia de la República. Por cierto, algunos pasarán por primarias internas de los partidos, por primarias a nivel de las coaliciones de los diferentes partidos. Muchos también van a ir a la primera vuelta y nosotros creemos que va a haber una segunda vuelta con los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos. Y yo quisiera decirle en este aspecto que el candidato más firme que aparece, ¿no es cierto?, a los ojos de la opinión pública es Alejandro Guiller. Y es precisamente el candidato que tiene más posibilidades de caerse por el tema del refichaje. Alejandro Guiller fue proclamado por el Partido Radical. El otro candidato que tiene también
posibilidades serias de caerse, e incluso hay alguien que le ha anunciado de antemano que se caerá, es Ricardo Lagos, que fue proclamado por el PPD. En el caso de Sebastián Piñera, que es el otro candidato potente, ¿no es cierto?, que figura ahora en el primer lugar de las encuestas, él en este momento no tiene ese problema porque él oficialmente no ha dicho que postulará. Él informó el pasado mes de enero y también en diciembre que él en marzo va a tomar la decisión de si postula o no postula, porque lo tiene que tratar con su familia, lo tiene que tratar con sus cercanos, y una vez que lo trate con ellos y personalmente lo decida, él lo va a informar. Si así sucediera, él también tiene bastantes problemas con el refichaje, porque si él no tiene un partido legal que lo patrocine, ¿no es cierto?, estaría teniendo problemas con su candidatura, a menos que se presentara como candidato independiente, para lo cual él tendría que meterse a otro juego que vamos a explicar más adelante. Bien, ¿de qué se trata esto del tema del refichaje? Bueno, digamos para empezar que de todos es conocida la tremenda desconfianza que existe en las instituciones de nuestro país, y particularmente, ¿no es cierto?, la confianza que tiene la gente en los partidos políticos prácticamente es cercana a cero. Entonces, en este proceso de volver a darle crédito, volver a recuperar las confianzas en nuestras instituciones, ¿no es cierto?, que es un proceso que está abarcando a muchas instituciones. En el caso de los partidos políticos, se dictó una ley que tiene que ver con la transparencia y que obligó y que obliga, porque todavía está en proceso, que obliga a los partidos a hacer una nueva inscripción de militantes. Sucede que los partidos, por ejemplo, decían que tenían 100.000 militantes. Los partidos decían algunos que tenían 120.000 militantes. Y todo el mundo sabía, ¿no es cierto?, que no era así en la realidad, que muchos de esos militantes lo fueron en un momento dado, pero hace tiempo que se habían alejado del partido, y otros habían muerto, y otros derechamente habían informado que se retiraban, pero ahí seguían inscritos. Entonces, esta ley obliga a los partidos a hacer una reinscripción, es decir, un refichaje. Todo ese registro de 100.000, 80.000, 100.000, 120.000 militantes se elimina, se borra. Y ahora los partidos van a hacer un refichaje, es decir, van a llamar a la gente a que se inscriba de nuevo, a hacer nuevas fichas de militantes. Y para eso dio un plazo de 1 año, que se cumple el próximo 14 de abril, así tal como usted me está escuchando. Ya los partidos llevan un buen tiempo en este proceso y tienen plazo hasta el 14 de abril próximo, el 14 de abril próximo, para que presenten los nuevos registros con los nuevos inscritos, con los nuevos militantes. Y los partidos, para que lleguen a tener existencia legal y sean reconocidos por el Estado chileno, tienen al menos que mostrar un refichaje del orden de los 17.500 miembros o 17.500 militantes. Ellos tendrán que llevar al CERVEL, después del 14, ¿no es cierto?, los registros debidamente escritos, y mostrar, ¿no es cierto?, que como mínimo tienen 17.500 miembros, 17.500 militantes. Pero, ¿cuál es la situación real? Ahora faltando apenas 63 días para que este proceso termine. A los partidos les ha ido mal. Quisiera decirles que nosotros tenemos los datos, ¿no es cierto?, de algunos partidos en donde, en el caso de la Democracia Cristiana, ellos informan
esto tendrán que demostrarlo en un momento, que hasta el momento llevan recién 12.000 militantes reinscritos. El Partido Socialista dice que tiene 16.000. El Partido Radical tiene 5.500 miembros reinscritos. La UDI tiene 9.000 y 7.000 RN, por mencionar a los partidos más importantes. Ahora, esto es lo que ellos informan hasta el momento, pero la verdad puede ser muy distinta y ellos el día 14 de abril tendrán que demostrar estas cifras. El tema está que si de aquí al 14 de abril no logran, ¿no es cierto?, no logran reunir como mínimo 17.500 militantes inscritos, prácticamente el partido entra en un proceso de disolución. Ya deja de recibir aportes del Estado y no pueden inscribir candidaturas presidenciales. Ahora, si usted considera, ¿no es cierto?, que el Partido Radical, y eso que el Partido Radical, ¿no es cierto?, en este momento lleva 5.500 firmas, si el Partido Radical de aquí al 14 de abril no logra las 17.500, bueno, el partido entra en etapa de desilusión y la candidatura proclamada de Alejandro Guiller se cae como piedra, ¿no es cierto? Y esto es entonces el problema que tienen todos. En el caso de Ricardo Lagos, que es un candidato que está muy bajo en la encuesta, pero como fue proclamado por un partido, por el PPD, ¿no es cierto?, por el PPD, también esta candidatura se estaría cayendo si el PPD no logra reinscribir a 17.500 militantes. Se sabe que el Partido por la Democracia, hasta el momento, por lo que han informado sus líderes, llega a los 9.500 inscritos, lejos de los 17.000. Ahora están tremendamente preocupados los partidos. Bueno, digamos, antes de decir esto, quisiera decir de que ahora está surgiendo la verdad. Cuando la Democracia Cristiana decía que tenía 120.000 militantes, era mentira. Cuando el Partido Socialista decía que tenía más de 100.000 inscritos, también era mentira. ¿Y eso sabe dónde se notaba? En las elecciones internas, cuando elegían directivas. Resulta que tenían 120.000 y iban a votar 12.000, 14.000. Entonces, cualquiera se pregunta, oye, tienen 120.000 militantes y fueron a votar 12.000. Entonces, digamos ahora que con esta reinscripción que ellos están informando ahora, entonces se confirma de que no era cierto que tenían ese tremendo número de militantes. Porque si el PPD lleva 9.500, si el Partido Socialista, que según dice, lleva 16.000, pero que también tenemos otra información que no sobrepasa los 10.000 inscritos, y la situación de la Democracia Cristiana, que informaba 120.000 y ya quedan 63 días, ¿no es cierto?, y apenas tiene 12.000. Entonces, ese es el problema, porque les quiero decir, estimados hermanos, amigos, pastores, obispos que también nos están escuchando, usted esto lo puede confirmar, ¿no es cierto?, allí buscando en el Google la información pertinente, escriba ahí en el Google refichaje y le van a aparecer toda esta información que le estoy dando. Si los partidos políticos no logran tener 17.500 miembros de aquí al 14 de abril, entran en etapa de disolución y por lo tanto no podrán presentar candidaturas presidenciales. Entonces el problema de Guiller es bastante serio. A él lo proclamó un partido que hasta el momento lleva 5.500, ¿no es cierto? Por lo tanto, si llega el 14 de abril y no se logra los 17.500, se va abajo esa candidatura. No existe legalmente y por lo tanto no puede participar de las elecciones. Ya hablamos del caso de Ricardo Lagos en el PPD y también ya hemos tocado el tema, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera. Él lo informa en marzo. Si dice que sí, tiene que patrocinarlo un partido, que en este caso podría ser la UDI o tal vez RN, pero que no llevan, estos partidos no llevan la cantidad de militantes que se necesitan. La UDI recién tiene 9.000 y RN 7.000.
ahí el problema es serio. Ahora, usted seguramente ha escuchado en las noticias que los partidos están desesperados con esta situación y al parecer lograron presionar al presidente del CERVEL, ¿no es cierto?, para que facilite la reinscripción de la gente y lo puedan hacer online, mandando, ¿no es cierto?, una copia de su carnet de identidad. Frente a esta posibilidad que le ha dado el CERVEL, se han levantado muchas críticas y ya hay en este momento presentaciones no solo a la justicia, sino que a la Contraloría General de la República, para que esa facilidad que está dando el CERVEL no se aplique, porque estaría siendo injusta para los partidos en formación que tienen que también reunir su gente. Así que es muy probable que esta iniciativa del CERVEL para ayudar a estos partidos tradicionales no prospere por esa causa. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si no hay un partido político debidamente inscrito que pueda respaldar la candidatura de Sebastián Piñera en su momento, y tampoco la de Guiller? Ellos tienen la posibilidad de presentarse como independientes, como candidatos independientes, pero eso significa presentar al menos 36.000 firmas frente, ¿no es cierto?, al CERVEL para que la postulación pueda ser válida. Y si no tienen partidos que logran reunir 17.500, va a ser bastante difícil. Así que el problema es muy serio para Guillet. Su candidatura en este momento se está cayendo. Queda plazo, muy poco, 63 días, pero prácticamente casi se podría anunciar la caída de su candidatura. Y ningún otro partido va a poder patrocinarlo porque tampoco tiene. En el caso de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, están estos dos partidos sin lograr la cantidad de reinscritos. A lo mejor van a tener que atender a la sugerencia que en su momento hizo el senador Andrés Alamán, quien dijo, ¿no es cierto?, quien aconsejó que RN y la UDI formaran un solo partido. Bueno, si atendieran a esa sugerencia del senador Alamán, ahí llegarían a los 17.500. Pero pareciera verse difícil la posibilidad de una fusión, porque esos partidos, ¿no es cierto?, aunque van juntos, siempre están, digamos, teniendo muchas diferencias entre ellos que los separan. Bueno, en una necesidad como esta, a lo mejor deberían acceder a esta sugerencia que les ha dado el senador Alamán y fusionarse para lograr reunir esto. Ahora, si estos dos candidatos, ¿no es cierto?, de Guillet con Sebastián tienen estos problemas, no sé qué va a poder hacerse. Va a haber un problema bastante serio en nuestro país si no se logra. Ahora, este problema no lo tiene el senador Manuel José Osandón ni el diputado José Antonio Kast, que son los dos candidatos de los 5 que nos convienen como evangélicos. ¿Por qué a ellos no les afecta este tema del refichaje? Porque ellos están postulando como independientes. Manuel José Osandón, el senador, tiene que presentar 36.000 firmas y en este momento lleva 20.000. Y el diputado José Antonio Kast, también como independiente, tiene que presentar 36 firmas y hasta el momento lleva 15.000, nos ha informado, pero están trabajando duramente para conseguirlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este escenario del refichaje, ¿no es cierto?, de las candidaturas independientes? ¿Qué pasa con los dos candidatos que son apoyados por los partidos políticos evangélicos en formación? A lo mejor lo que estoy diciendo le resulta novedoso, sí. Bueno, en este momento, a nivel del país, hay 4 partidos políticos de inspiración evangélica que están en proceso de formación. 4. Anótelo para que esté al día en lo que pasa. En el norte está el partido político evangélico Nuevo Tiempo, que está en proceso. Ellos fueron rechazados en su primera presentación porque no presentaron todas las firmas necesarias, pero entendemos que van a ir de nuevo a la pelea. En el sur está formándose el partido político evangélico Unidad Cristiana Nacional, que también están en proceso de reunir las firmas para presentarse. Y aquí en la zona central, nosotros hasta el jueves pasado habíamos anunciado solamente la existencia de uno, pero la verdad es que aquí en la zona central hay 2 partidos políticos evangélicos en formación.
está el Partido Cristiano Ciudadano y está el Partido Unidos en la Fe. El Partido Cristiano Ciudadano, un partido político de inspiración evangélica que está en formación aquí en la zona central, pero también está el Partido Unidos en la Fe, ¿no es cierto? Ahora, el Partido Cristiano Ciudadano está promoviendo la candidatura presidencial del hermano Abraham Larrondo. Y que usted seguramente ha visto y leído algunas informaciones allí en el Facebook. Pero también está el partido político de inspiración evangélica Unidos en la Fe, que está liderando el pastor Daniel Molina de Santiago. Y este segundo partido, este nuevo partido también está promoviendo la candidatura de Franco Parisi. Ese nombre a usted le suena, Franco Parisi, porque él ya postuló, ¿no es cierto?, en las elecciones pasadas, yéndole bastante bien, sacó más del 10% de los votos. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo un partido político evangélico en formación está apoyando la candidatura de Franco Parisi? Bueno, digamos las cosas como suceden hasta este momento. Franco Parisi es un nuevo hermano, es un nuevo convertido. El pastor Dani Molina dijo el otro día, mire, el hermano Franco Parisi lleva 7 meses involucrado con la iglesia evangélica y nosotros estamos en un proceso de discipularlo. El hermano Franco Parisi está en una clase de catecúmenos, como diría alguna iglesia, ¿no es cierto?, un poco más antigua, está en un proceso de discipulado, ya lleva 7 meses en donde se le están enseñando los principios básicos del cristianismo, del evangelio, del reino de Dios. Él todavía no es, dijo el pastor Dani Molina, el Franco Parisi todavía no es un evangélico como nosotros, ¿no es cierto?, de asistencia todos los domingos, de predicación a la calle, de sustento de la obra, pero está avanzando. Y lo concreto es que el partido político evangélico Unidos en la Fe lo está patrocinando como su candidato presidencial. Ahora, ambos partidos, el Cristiano Ciudadano y el Unidos en la Fe, tienen que juntar las firmas necesarias, ¿no es cierto?, para ser reconocidos legalmente. Nosotros entendemos que ellos ya juntaron los 100 inscritos para ser los fundadores del partido, pero ahora tienen que reunir, ¿no es cierto?, en el caso del Partido Cristiano Ciudadano, al menos 10.000 firmas, 10.000 inscritos de diferentes regiones del país, por lo menos 8, para que puedan tener la posibilidad de presentar candidato presidencial. Lo mismo ocurre para el Partido Cristiano Evangélico Unidos en la Fe, que tienen que reunir, ¿no es cierto?, al menos 10.000 firmas para poder presentar un candidato político, en este caso Franco Parisi. Ahora, en el caso de Franco Parisi, si es que este partido no logra reunir las firmas, ¿no es cierto?, bueno, él ya tiene la experiencia de ir como independiente, porque la primera vez fue como independiente, ¿no es cierto?, logró reunir las firmas, aunque nosotros después supimos por las noticias que tuvo problemas con varias de ellas, y la verdad es que esa es una situación que siempre se produce con los candidatos independientes. No todas las firmas que presentan son aceptadas por el server, muchas son objetadas y esas objeciones entendemos que son inapelables. Así que si el partido político evangélico Unido en la Fe no logra constituirse para ser reconocido legalmente, Franco Parisi tendrá, si persiste en la postulación, que reunir 36.000 firmas de ciudadanos chilenos no inscritos en ningún partido que puedan patrocinarlo para ir. Así que digamos que los candidatos evangélicos en este momento la tienen difícil, ¿no es cierto?, porque hay 2 partidos políticos evangélicos en la zona central que van a competir, ¿no es cierto?, van a competir para reclutar hermanos, hermanas dispuestos a dar un paso más allá en su fe evangélica y poder contribuir, ¿no es cierto?, al establecimiento del reino de Dios participando en política. El deseo nuestro es que al Partido Cristiano Evangélico del Norte, Tiempo Nuevo, le vaya bien, lo mismo al Partido Unidad Cristiana Nacional del Sur le vaya bien, y que a los 2 del centro, Partido Cristiano Ciudadano y Unido en la Fe, les vaya bien y reúnan las firmas.
Sabemos que es un proceso difícil, la tienen cuesta arriba, como se dice, porque muchos pastores, muchos hermanos escriben en el Face tremendas discursos y también arengas, ¿no es cierto?, de los problemas que pasa en el país y de cómo tiene que comportarse la iglesia, pero en el momento de los cubos, como decimos nosotros, en que ya hay que ir, firmar, mostrar, dar una fotocopia del carnet, ahí ya muchos se detienen y retroceden. Así que ojalá, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos también que estos dos partidos cristianos evangélicos, o estos cuatro, están abiertos también a los chilenos en general. No son partidos exclusivos para los evangélicos. Así que es importante que estos partidos en sus páginas web presenten, ¿no es cierto?, rápidamente su declaración de principio, porque puede que haya muchos chilenos no siendo evangélicos, muchas chilenas no siendo evangélicas, que coincidan con los valores y principios de estos partidos y estén dispuestos. Por lo menos yo sé que existe un movimiento social cristiano que tiene interés de conversar con los líderes de algún partido político evangélico para ver qué juntos se puede hacer, porque los chilenos, estimado pastor, estimada pastora, hermano, hermana que me escucha, están muy reacios. Tienen una... Todas las instituciones, no se salva prácticamente ninguna, ¿no es cierto? Las instituciones, ¿no es cierto?, no son firmes en sus convicciones, que son fácilmente corrompidas. Evangélica han perdido la confianza de los chilenos. Bien, entonces les está costando a la democracia cristiana, al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, al Partido Comunista. El Partido Comunista también ha tenido problemas en el refillaje. No ha querido informar cuántas firmas lleva, pero no le va bien, porque ya habló incluso de que va a tener que bajar algunos candidatos, ¿no es cierto?, en el caso de los diputados y senadores, porque allí es otro el panorama. No lo hemos explicado hoy día porque el tema que nos convoca son las candidaturas presidenciales. Entonces imagínense esos partidos tradicionales, que son gente que se maneja en... Imagínense, ¿no es cierto?, en el caso de los partidos políticos evangélicos que están dirigidos en general por hermanos de buena voluntad, con muy poca experiencia política práctica, muy poca. Entonces, que no tienen, digamos, la capacidad, la convocatoria, y más encima que ahora compiten, ¿no es cierto?, en la zona central, estos dos partidos, así que la tienen un poco difícil la situación. Así que en este momento está complicada, no se sabe, realmente no se sabe en este momento, ¿no es cierto?, en qué va a venir a parar todo esto. No se sabe en qué momento. Así que todas estas cosas que están sucediendo, ¿no es cierto?, el refillaje, la inscripción por parte de otros lados, los candidatos evangélicos, han de saber ustedes que el partido político evangélico del norte, Tiempo Nuevo, no está patrocinando ninguna candidatura presidencial. Y el partido La Unidad Cristiana Nacional del Sur tampoco está patrocinando una candidatura presidencial. Solamente los dos partidos políticos evangélicos del centro del país, Cristiano Ciudadano, que patrocina a Abraham Larrondo, y Unidos en la Fe, que patrocina a Franco Parisi, uno convertido, muy preparado, un profesor universitario, muy capaz, ¿no es cierto?, que tiene su experiencia política, y el otro, Franco Parisi, un hermano nuevo en el Evangelio, pero que es un economista de, digamos, de primer nivel, con una pedagogía para explicarle las cuestiones económicas a la gente que es realmente impresionante. Que el Señor nos ayude. Pero quisiera decirles a ustedes en esta hora que la ONG Chile Cristiano y su director ejecutivo, Rodolfo Torres, profesor y escritor, nosotros les vamos a estar acompañando en todo este periodo y le vamos a estar explicando desde el punto de vista evangélico. Le vamos a estar explicando a usted, estimado hermano, hermana, que nos ve, estimado pastor, estimada pastora, obispo, que está en alguna parte de nuestro país, le vamos a estar explicando. Yo sé que muchos, ustedes saben todas las cosas, pero igual hay muchos hermanos que
pueden necesitarlo, y nosotros le vamos a estar explicando todo lo que pasa con esto del refichaje, con la inscripción, la formación de los partidos. Así que para que usted siga siendo enterado, nosotros no vamos a salir de vacaciones, ni tampoco vamos a estar en receso. Estamos haciendo un trabajo arduo todo este año, porque para nosotros es muy importante, para la ONG Chile Cristiano es muy importante este año. Así que no vamos a estar ni de vacaciones ni en receso, vamos a estar trabajando, orando a Dios, conversando, entrevistando, investigando, para explicarles a ustedes, ¿no es cierto?, todo esto. Porque imagínense, bendito sea Dios, imagínense que el Señor nos bendiga a nosotros los chilenos, como ha bendecido a la Iglesia Evangélica Norteamericana con la presidencia de Donald Trump. A lo mejor a usted le impresiona que yo mencione este nombre, porque todo lo que escucha en la televisión y en la radio sobre Donald Trump es negativo. Pero quisiera decirle, todo lo que dice la televisión y la radio y los diarios sobre Donald Trump es mentira, es falso, porque él está haciendo un excelente gobierno, devolviéndole a la Iglesia Evangélica el poder que nunca debió haber perdido. Está promoviendo los valores cristianos en su país, su política exterior de apoyo a Israel y de enfrentamiento a los enemigos de Israel, macanuda. Así que nada crea de eso. Hay en Estados Unidos algunos canales de televisión que son más objetivos y que también apoyan a Donald Trump, pero lamentablemente no tienen repetidoras en Chile como lo tiene, ¿no es cierto?, CNN, que prácticamente CNN ya dejó de hacer periodismo, ahora ya es majadería, ahora ya es odiosidad la que se están haciendo con el Donald Trump. Entonces imagínese usted, estimado hermano, pastor, que el Señor nos levante a nosotros en nuestro país un candidato como Donald Trump, un candidato pro vida, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, un hombre que respeta la misión de la Iglesia Evangélica, un presidente que ama a Israel y lo defiende, ¿no es cierto? Y un presidente que como empresario llegó a tener un enorme éxito, puede también sacar a nuestro país adelante. Es malo realmente para nuestro país que los candidatos presidenciales como Guillé, Sebastián Piñera y otros estén haciendo bromas pesadas sobre Donald Trump, porque Donald Trump es una persona que es informada de todo lo que hacen los países y de todo lo que dicen los candidatos presidenciales y los presidentes. Y al igual como otros presidentes norteamericanos, ¿no es cierto?, ellos van a apoyar mucho a aquellos que compartan con ellos los valores cristianos, pero ellos van a tomar distancia de aquellos que no lo hagan. Así que, hermano, hermana, no se deje engañar. Usted que es nuevito en el Evangelio o que no se informa de todas estas cosas, no se deje engañar pensando que es cierto todo lo que dice la televisión, la radio, el diario sobre Donald Trump, porque es mentira. Es mentira. Es un presidente formidable. Es el presidente que necesita toda iglesia evangélica en cualquier país de la tierra. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, Dios bendiga a su presidente. Y yo quisiera ir terminando en esta ocasión. No alcanzaron a llegar mis panelistas, que el Señor les bendiga en todo lo que estén haciendo. Dios quiera que el Señor nos dé a nosotros una réplica, ¿no es cierto?, nos dé un paralelo a Donald Trump en nuestro país. Necesitamos un hombre firme, que ame el país, que ame a la iglesia evangélica, que ame a Israel, ¿no es cierto? Ojalá un hombre exitoso en los negocios para que pueda tirar nuestro país para arriba, porque crecer al 1,5, no, eso es reproducir la pobreza en nuestro país. Necesitamos volver a crecer al 5 y al 6%. Que el Señor te bendiga, estimado pastor, estimada pastora, hermano, hermana, familia. Gracias por habernos sintonizado y haber escuchado nuestras opiniones. Esto nosotros te lo enseñamos, te lo mostramos, te lo saltamos, pero recuerda que el 19 tú eres libre de votar por quien tú quieras. Nosotros te decimos que como evangélico esto es lo que conviene hacer. Bendiciones para ti, para tu vida. Y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muchas gracias.
de Arica a Magallanes, de